noche. Corre hacia Dios, corre hacia la cruz. Hoy estamos celebrando la Semana Mayor a nivel mundial, o Semana Santa, se le llama en otros países, o aquí se le denomina el Easter, la Pascua, la nueva Pascua de nuestro Señor Jesús. Y es bueno las celebraciones porque nos hacen detenernos en el tiempo y recordar un poco, analizar un poco y darnos cuenta realmente qué es lo que está sucediendo. Jesucristo y la palabra de Dios nos enseñan pues que el pueblo judío siempre celebraba los acontecimientos importantes y Dios le pedía que lo hiciera. ¿Sabe por qué? Para que nunca se le olvidara lo que había pasado. Entonces la Pascua, la Pascua realmente es la celebración inicial de cuando el pueblo de Israel queda libre y sale de Egipto. Pero después de Jesucristo, la Pascua que nosotros celebramos es esa transición de Jesucristo en la tierra, donde Él pagó por todos nuestros pecados y pagó por todo nuestro dolor y cambió la historia del mundo. Es curioso que en el cristianismo pues lo que se celebra es una muerte. Casi siempre se celebran otras cosas. Y la palabra de Dios nos dice, cuando tomamos la Santa Cena, dice, y la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él regrese. O sea, obviamente lo grande de la resurrección no lo podemos obviar, pero la muerte de Jesucristo tiene un significado enorme, básico y fundamental para la fe de los hijos de Dios, de los que creemos en Dios. Cuando Jesucristo muere, cambia totalmente la historia de la humanidad. Y tal vez muchos lo hemos visto durante mucho tiempo, pues como un acontecimiento, como algo importante, pero va más allá. Es tan trascendental que cambia totalmente la historia de la humanidad, porque pasaron cosas realmente impresionantes. El día que Jesús muere no es un día normal, es un día que está escrito en la palabra de Dios y en los libros de historia como el día que se transformó el mundo por todo lo que sucedió ese día. Y hoy vamos a hablar del tema cuando el velo se rompió. Pero quiero entrar en contexto con Mateo 27 y leo para ustedes. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad, a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y agregamos en Lucas 23, desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad. Pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Vamos a enumerar un poquito porque aquí vienen una serie de acontecimientos impresionantes que sucedieron ese día. Lo primero es que dice que el velo, en el momento que Jesús entrega su espíritu, en el momento que Jesús muere, en ese preciso momento el velo se rasgó. Y ahorita vamos a entrar al detalle, pero ese significado y lo que sucedió con el velo ese día cambió la historia de la humanidad. Pero nos agrega que en el momento que Jesús muere hay un estruendo enorme y se causa un temblor y un gran terremoto. Ubiquémonos, iglesia, tratemos de irnos como para ese tiempo y eso es como de terror. De un momento a otro Jesús muere. Se viene un terremoto que dice que las grandes piedras se reventaban entre sí y se quebraban. O sea, no fue algo pequeño, fue algo que metió a la gente en un gran temor.
Y fue tanto el temblor que se abrieron los sepulcros y los muertos, los cuerpos de los muertos, de los santos, dice que salieron con vida y comenzaron a caminar y se fueron inclusive a caminar dentro de la ciudad. ¿Se imagina qué susto? Muertos caminando por la ciudad. Un gran terremoto. Agrega Lucas que desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde hubo una oscuridad total. ¿Cuántos han tenido la experiencia aquí de presenciar un eclipse? Yo, bueno, por allá decía que pasan cada 60 y algo de años, ¿verdad? Yo vi uno, dudo que vuelva a ver el otro, ¿verdad? Pero tal vez, uno no sabe. Pero nosotros tuvimos un eclipse total allá en Costa Rica hace bastantes años y yo sé que han pasado en diferentes, pero es impresionante. Ese eclipse, no sé, fue como a las 2 de la tarde, ya estábamos anunciados y yo recuerdo que yo me fui para un lugar un poquito alto y de pronto así el día estaba soleado, estaba bonito y de un momento a otro súbitamente comenzó a oscurecer, oscurecer, oscurecer y quedamos como que fueran las 10 de la noche, pero en cuestión de segundos. Recuerdo que como era campo, los gallos comenzaron a cantar. Se les hizo un enredo, dice, qué noche más pequeñita, ¿verdad? Comenzaron a cantar los gallos. Se oían las vacas haciendo ruidos, se descontroló todo. Y a uno en ese momento le entra como un miedo. Es emocionante, pero ¿qué está pasando? Si son las 2 de la tarde y está totalmente oscuro. Y bueno, en la oscuridad, no sé, tal vez un minuto por ahí. Ahora imagínese estar 3 horas en tinieblas. Nosotros aquí estamos beneficiados por la luz eléctrica y si se pone muy oscuro rapidito ni nos damos cuenta porque comienzan las lámparas que están en la calle a encenderse. Me imagino todo el mundo con el celular caminando, iluminándose, entonces no se vería mucho. Pero en esos tiempos, cuando se oscureció, dice que el sol se escondió durante 3 horas, quedó la tierra totalmente en tinieblas. Entonces agréguele un gran terremoto, el velo roto, las rocas reventándose, una gran oscuridad y un buen grupo de muertos caminando por las calles. ¿Verdad que suena como de terror? Pues sí, porque parte de lo que también llama mucho la atención es que dice que el centurión era un oficial de alto nivel romano, que el centurión que estaba a cargo de cuidar que todo estuviera en orden y que no pasara nada con el cuerpo de Jesús y sus soldados, dice que temieron en gran manera. Y estamos hablando de gente que posiblemente no era muy temerosa. Era gente soldados, era gente que estaban acostumbrados a la guerra. Es más, eran sanguinarios, eran gente mala. Vean todo lo que le hicieron a Jesús. Le pusieron la corona de espinas, le arrancaban su barba con las manos, lo pateaban. Era gente mala. Y dice que esos hombres que estaban alrededor de Jesús temieron en gran manera. O sea, les entró el pánico. Y no hay nada más terrible que ver una persona con autoridad asustada. Si usted está viendo una situación ahí y de pronto usted ve que los policías se ponen a llorar, yo creo que se asusta más uno, ¿verdad? Nunca se me olvidó una vez que venía viajando en avión en Sudamérica y a mí siempre me gustaba que el avión se moviera bastante. Yo decía, mientras no se caiga, que se mueva. Es como montarse a la montaña rusa sin pagar extra, ¿verdad? Entonces el avión comenzó y ya avisaron, bueno, viene una turbulencia y comenzó a moverse, ¿verdad? Y se movía fuerte. Y yo dentro del susto y la emoción decía, que se mueva más mientras no se caiga, ¿verdad? Que se mueva bonito. Y ya comenzó gente a llorar, ya comenzó a cambiar el panorama y en una estremecida que se pegó cayeron las mascarillas de oxígeno. Y ahí se me apagó la sonrisa, guardé la cámara, estaba tomándole fotos a medio mundo, ¿verdad? Yo digo, como que se está poniendo serio esto. Pero de un momento a otro,
hubo algo que me afectó más de la cuenta. Yo volví a ver a una de las azafatas que se sentó y se puso en su sillita del cinturón y se puso a llorar. Y se me acabó la sonrisa. Yo, si esta está llorando, es que esto está serio. Bueno, obvio que no pasó nada, ¿verdad? Aquí estoy. Pero ver a los soldados romanos aterrorizados era porque lo que estaba pasando no era cualquier cosita, no era cualquier accidente. Estaban pasando cosas sumamente grandes. Y de pronto esos mismos hombres que eran paganos, que eran gentiles, que no eran del pueblo de Israel, que posiblemente ni sabían qué era lo que estaban pasando, estaban simplemente trabajando en lo de ellos, de un momento a otro se quedan entre ellos conversando y el centurión dice: definitivamente este hombre era el Hijo de Dios. O sea, es una confesión de las más grandes que encontramos en la palabra de Dios, porque proviene de alguien que ni se imaginaba lo que estaba pasando, pero que habían pasado cosas tan grandes, pero tan grandes, que él reconoció que definitivamente se había tocado al Hijo de Dios por las grandes manifestaciones que estaban pasando en la tierra. Ese día, y el primero de los énfasis que nos hace la narración de Mateo, es que el velo se rompió. Y tal vez para ubicarnos todos en el contexto del velo, vamos a entender que Dios había mandado hacer lo que se llama un tabernáculo. La palabra tabernáculo es una palabra griega que lo que quiere decir realmente es morada. Dios siempre quiso morar en medio de su pueblo. Entonces Dios le dijo a Moisés: hágame una morada, un tabernáculo, una casa, donde yo esté justamente en el centro del pueblo. Y Dios le da a Moisés las especificaciones directas, los tamaños, las medidas, los materiales de cómo tiene que ser esta gran tienda, este gran tabernáculo. Si vemos ahí la figura número 1, una ilustración, la pueden ver en la pantalla. Más o menos eso era el tabernáculo según la descripción bíblica. Era una gran carpa. Realmente el tabernáculo era un templo, era el templo de Dios. Pero como el pueblo no tenía tierra, eran nómadas, andaban por todo el desierto, entonces tuvieron que hacer un templo desmontable, móvil, que pudiera mover de un sitio al otro. Recuerde que Israel estuvo 40 años vagando por el desierto. Entonces en esos 40 años tuvieron que mover varias veces su lugar de residencia. Entonces hicieron este tabernáculo que tal vez podía medir de largo unos 45, 50 metros, como por unos 25, 30, y ese era el templo de Dios. Y como vemos tal vez en esa ilustración, estaba compuesto por 3 partes. La partecita donde se ve como una pileta, que realmente eso era el atrio donde se realizaban los sacrificios. Ahí podía entrar todo el pueblo, y el pueblo entraba a esta carpa, no a la parte cerrada, sino a la parte que está descubierta, y ahí entregaban sus sacrificios. Ahí traían sus ovejas, ahí traían sus corderos, sus chivos, las palomas, todo para ser sacrificado. Al atrio podía entrar cualquier tipo de persona, pero dentro de esa carpa que vemos ahí con techo negro, estaban como lo más sagrado, y ahí el pueblo ya no podía entrar. En esa parte, en esa sección, está lo que se llama el lugar santo y el lugar santísimo, o otros lo describen como el mayor lugar santo. Entonces ya dentro de estos lugares ya el pueblo no podía entrar, y tal vez si vemos la próxima vamos a ver que a mano derecha, bueno, donde está el sacerdote, eso se llama el lugar santo.
Ahí podían entrar los sacerdotes. Después de que los sacerdotes en el atrio mataban los animales y hacían los sacrificios, ellos entraban al lugar santo, bueno, y se lavaban, ellos entraban al lugar santo, que era el lugar iluminado porque había un candelabro de oro, donde pasaba encendido las 24 horas del día, y ahí tenían una serie de rituales, estaban los panes, estaban ciertos elementos, y los sacerdotes entraban hasta ahí, a terminar el sacrificio que habían empezado en el atrio. Pero ven ustedes que hay como una cortina, y esa cortina es la que se llama el velo. Y esa cortina dividía el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo lo que había era el arca de la alianza, el arca del testimonio. Entonces el arca, que era como un tipo de cajón, de caja de madera cubierta con oro, con una mesa encima, con unos querubines. Dentro de ella habían unos símbolos muy importantes para el pueblo de Israel. Estaban las tablas de la ley de Moisés, que significaban la ley de Dios. Estaba la vara de Aarón, que era el primer sacerdote. Entonces tenía el significado que era la presencia de Dios con ellos. Y también había maná del que había caído del cielo, había un recipiente con maná que representaba la providencia de Dios. El arca en sí, para el pueblo de Israel, lo que representa hasta el día de hoy es la presencia de Dios. Entonces en ese lugar santísimo estaba el arca de la alianza, que era la pura presencia de Dios, y ahí solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Y no era sencillo, porque el sumo sacerdote tenía que presentar un sacrificio perfecto por él y por todo el pueblo. Ese sacrificio los iba a ayudar a sostenerse todo un año cubriendo su pecado. Era cosa seria. El sacerdote inclusive le ponían ciertos vestimentos, y en los bordes de sus túnicas le ponían como unos cascabeles, como unos campanitas. Porque el sacerdote donde entraba y estaba caminando y haciendo sus cosas, desde afuera se escuchaban las campanitas sonando. ¿Sabe qué pasaba cuando las campanitas dejaban de sonar? Que había muerto el sacerdote, que no había sido aceptado, que algo había pasado o en él o en el sacrificio. Entonces, como no podían entrar, porque a ese lugar solo podía entrar él, pues algunos teólogos historiadores dicen pues que el sacerdote entraba con una cuerda amarrada al tobillo, y cuando la campanita dejaba de sonar, comenzaban a jalar la cuerda, ¿verdad? A ver, como pescando, a ver qué salía de ahí, y salía el sacerdote muerto. Entonces, entre ambos, entre el lugar santo, que era hasta donde llegaba, digamos, el sacerdocio general con el sacrificio del pueblo, y el lugar santísimo, que era la presencia de Dios, había un velo separando las dos cosas. ¿Sabe qué significaba el velo? La separación que había entre el hombre y Dios. Cuando el hombre pecó, se hizo un abismo entre él y Dios. En el momento que el hombre peca, la palabra pecado realmente lo que quiere decir es separación. El hombre peca y se abre una separación entre Dios y el ser humano. El velo representa esa separación. A través de los ritos, de las ofrendas y de los sacrificios, el hombre logra de alguna manera reengancharse con Dios después del pecado, pero a través de una ley, lo que se conoce como la ley de Moisés. Pero nadie podía cumplir la ley. O sea, tarde o temprano, el sacrificio que se hacía volvía a levantar el muro. Cuando el hombre peca, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando el hombre peca, se hace esa gran separación
el velo representa que no es posible para el hombre llegar hasta la presencia de Dios solo a través de ciertos sacrificios que el Señor había permitido, pero que realmente no estaban dando ningún tipo de solución. ¿Sabe que ese es el tiempo de la religión? La palabra religión viene del griego religar. Y la palabra religión se dice o se describe como el intento que hace el hombre de religarse con Dios. Cuando usted ve gente aplicando una religión, están haciendo cosas como para religarse, como para engancharse con Dios. Por eso es que en diferentes culturas a veces vemos personas con dándose azotes en la espalda, con látigos, lacerándose, porque quieren hacer casi el sacrificio mayor para volverse a enganchar con Dios. Vemos otros haciendo muchas cosas para tratar de engancharse con Dios. Porque la religión no nos conecta con Dios. La religión usa rituales para que nos reenganchemos con Dios. La relación había sido rota y a través de todos estos procesos religiosos, el hombre trataba de religarse con Dios. ¿Sí van conmigo? Se trataba de arreglar el asunto y religarse con Dios. El sumo sacerdote agarraba un cordero perfecto. Él tenía que ir prácticamente en perfección, porque él también iba a cubrir sus pecados, los de su familia y los de todo el pueblo. Y agarraban el cordero que fuera más perfecto, que no tuviera ni siquiera una uña mala, que no tuviera ningún animalito, era la perfección. Los preparaban para eso. Y él agarraba el cordero y lo degollaba encima del arca del pacto, encima de lo que se llama la mesa del propiciatorio. Y él, con la sangre del cordero, él permitía que se derramara completamente y que cubriera toda la tapa de la caja de la alianza, el propiciatorio. Entonces, una vez que eso tapaba totalmente y que Dios aceptaba ese sacrificio del cordero perfecto de una forma religiosa a través de un rito, se consumaba y el hombre quedaba como en paz con Dios por un año, porque la sangre del cordero cubría el pecado, mas no lo quitaba. Cuando Jesucristo viene a la tierra, a Jesucristo se le denomina, he aquí el Cordero de Dios. Jesucristo representa, ya no de una forma religiosa, sino de una forma auténtica, que va a haber un sacrificio de un cordero inmolado y un último sacrificio que ya no va a cubrir la mesa del propiciatorio, cubriendo los pecados, sino que va a hacer, va a quitar el pecado del mundo. Y lo dice Juan el Bautista en Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no lo tapa, lo quita. Y ese es el proceso de lo que está pasando en ese momento en el lugar santo, que es lo que produce la ruptura del velo. Cuando Jesús expira, cuando Jesús da su último aliento, cuando derrama toda su sangre, realmente lo que se está haciendo es el último de los sacrificios de la religión. Y esa sangre cae sobre el lugar de la solución y quita el pecado del mundo. ¿Qué quiere decir quitar? Quitamos la separación. Ya no existe. Entonces en ese momento se produce el rompimiento del velo. Porque ya no existía nada que separara al hombre de la presencia de Dios. ¿Sí me están siguiendo? Ahí tenemos la ilustración del templo, ya no del tabernáculo, sino del templo de
que se había hecho primero Salomón y después lo reconstruyó otro rey, que siempre, Zorobabel, y ese era el templo que existía. Entonces, ese velo, y quiero que entendamos que no era el velo como el que se usó ahorita en la coreografía, ¿verdad? Ese velo tenía cerca de 15 pies de alto, más o menos por unos 10, 15 pies de ancho, tapando toda la entrada. Era altísimo, estaba sumamente agarrado con unos enganches como de una varilla grande que había. Todo eso era en oro. Y lo más curioso, ¿sabe cuánto era el grosor de este velo? Aproximadamente 4 pulgadas. O sea, usted pega contra ese velo y se le arranca la cabeza posiblemente. Se le llama velo porque estaba hecho de telas, pero era de linos retorcidos. Entonces iban comprimiendo el lino, dándole forma, y lo iban engrosando. Entonces el velo realmente era prácticamente una pared de 4 pulgadas de grueso, totalmente compacta y comprimida. Parte de la intencionalidad de este velo era que nadie de los que estaban en el lugar santo podían ver lo que estaba pasando adentro del velo. Si me le pueden bajar un poquito, se me subió los monitores, creo. Ok, gracias. Entonces, para que no se pudiera ver ni oír lo que estaba pasando en el lugar santo, prácticamente ese velo representaba una pared. El sacerdote, para entrar, se iba como por un ladito y lo pasaba y ya llegaba ahí. Entonces, iglesia, el velo que se rompió no era un pedacito de tela, por eso era la trascendencia. Jesús muere y este velo dice que de arriba abajo se comienza a desgajar completamente en ese preciso momento, hasta que se hace un hueco total entre un lugar y el otro. Se acabó la división. Y lo que quiero que nosotros entendamos principalmente es que al acabarse esa división, ¿sabe qué se estaba acabando también? La religión. Ya no tenemos que hacer algo para tratar de engancharnos con Dios. Y ahora, como dice la palabra de Dios, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Ya no tenemos que matar un animal para que Dios nos oiga. Ya no tenemos que lacerar nuestro cuerpo. Ya no tenemos que cumplir un montón de cosas que estaban establecidas en la ley para obtener la atención de Dios. En el momento que ese velo se rompe, que tenemos acceso directo a la presencia de Dios. El día que el velo se rompió es el día que se acaba la religión. Se acaba el proceso religioso para el hombre. Ya no más ritos, ya no más rituales, ya no tenemos que convencer a Dios de lo bueno que somos. Ahora podemos entrar confiadamente. Ahora tenemos acceso directo al trono de la gracia. A mí me han dicho, y posiblemente a muchas personas les han dicho que pastorean o ministros, alguien me ha dicho: pastor, usted que está más cerca de Dios, ¿por qué no ora para que me pase tal cosa? Usted se imaginan que uno está casi en el lugar santísimo, ¿verdad? Solo faltan las campanitas en el pantalón y la cuerda, que yo creo que la sacarían a cada rato, sacarían el cadáver. Iglesia, todos nosotros estamos a la misma distancia de Dios, porque ya no hay nada que nos separa. Porque lo que nos separaba era ese velo, lo que representaba ese velo. Y en el momento que Jesús muere, ese velo se rompe completamente y nos dice libre acceso. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en mi nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ya no tenemos que estar haciendo un montón de cosas. ¿Sabe qué tenemos que hacer ahora? Relacionarnos con Dios. Tener esa arca, esa presencia de Dios, no en un lugar para llegar, sino en nuestro corazón. Que la presencia de Dios esté con nosotros full time, todo tiempo, todo momento y en todo lugar. Dice el libro de Hebreos: así que
hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Y en el libro de Hebreos lo que ilustra más o menos es como que ese velo fue perforado por el sacrificio de Cristo, fue reventado por el sacrificio de Cristo. Y por eso dice, ahora nosotros, todos nosotros tenemos acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios. ¿Sabe dónde está la presencia de Dios? Donde quiera que esté. Porque ya Dios no vive en un templo, ya Dios no vive en un lugar. Cuando yo estaba pequeñito y me llegaban a la iglesia, ya como yo era tremendo, ¿verdad? Ya desde afuera me amenazaban. Esta es la casa de Dios. Cuidado, va a hablar. Cuidado, va a comer chicle, porque es la casa de Dios. Y yo entraba a la iglesia, pero asustado. Y ahí me quedaba, era el único rato donde yo me portaba bien en toda mi vida, yo creo. El ratito que estaba, por miedo. Y muchos han repetido, es que la iglesia es la casa de Dios. La casa de Dios es todo el mundo. La casa de Dios es tu corazón. La iglesia es un lugar donde nos reunimos los hijos e hijas de Dios a alabar y glorificar su nombre y aprender de su palabra. La iglesia, como se lo digo yo a mucha gente, es la gasolinera del cristiano, donde tenemos que estar yendo a llenar el tanque, porque si no en cualquier momento nos quedamos botados. Y dice la Biblia, no dejéis de congregarse como a algunos se les está haciendo costumbre. No, congreguémonos puntualmente. Yo le recomiendo a usted, vea, por favor, no deje de ir a la gasolinera. No deje de ir a la gasolinera. Y si amanece frío, se dice, ay, qué frío, hoy no voy a ir a la gasolinera, ¿verdad? Con mucho más razón. Y amanece caliente y tienes que ir a la gasolinera. La iglesia no es el lugar donde vive Dios. Dios vive en tu corazón si tienes a tu hijo como tu salvador personal. La iglesia es el sitio donde nosotros nos reunimos a alabar y a glorificar su nombre. Dice la palabra de Dios, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y ese es uno de los versos que tal vez resumen completamente todo lo que estamos diciendo. Acerquémonos pues confiadamente. ¿Sabe qué es confiadamente? Como cuando usted entra a su casa. ¿Cómo entra usted a su casa? Confiadamente, ¿verdad? Si yo entro a su casa, posiblemente de la puerta no paso. Si no me dicen, pase adelante, y yo comienzo a decir, con permiso, ¿se puede? Uno no sabe si anda alguien en ropa interior ahí adentro, ¿verdad? Uno respeta porque no es su casa. Pero cuando usted entra a su casa, usted abre la puerta y usted abre la refrigeradora, usa el baño, abre los cuartos, abre las gavetas, saque lo que ocupa, pone la cocina, calienta comida, come, hace todo lo que quiera, porque usted entra a su casa confiadamente. ¿Cómo entramos nosotros a la presencia del Señor? Confiadamente. Yo no tengo que entrar a la presencia de Dios convenciendo lo que yo soy santo. Yo no tengo que llegar a la presencia de Dios con un vocabulario que nadie entiende lo que estoy diciendo y con palabras rimbombantes para impresionar a Dios. ¿Sabe cómo le llamaba Jesús a esas palabras? Palabrerías. Vanas palabrerías. Y decía, no sean como los hipócritas fariseos que se meten al templo con vanas palabrerías. Porque cuando hay confianza, nosotros nos hablamos en confianza. Cuando yo encuentro a un amigo, cuando yo me relaciono con mi esposa, con mis hijos, con la gente que quiero, yo nunca llego a decirle a mi esposa, oh amada y santísima, reverendísima, tus cabellos son la iluminación de mi vida.
tus manos, vea, si yo le hago eso a Mayra, me manda a hacer un examen de sangre a ver qué droga me metí. Un examen toxicológico y un psiquiatra posiblemente. El día que yo llegue a hablarle a mi esposa así, algo sucedió. ¿Por qué? Porque ella espera que yo entre y converse con ella confiadamente. Que le diga negra, que le diga amor, o que le diga las cosas que le digo cuando me enojo, pero confiadamente, ¿verdad? Que ella sabe que todo eso está lleno de amor. Y que si tengo un problema y que tuve un problema serio en el trabajo, posiblemente le digo, negra, viera lo que acaba de pasarme, me sucedió esto y esto, y le puedo contar todo confiadamente. Nosotros no venimos a la iglesia a impresionar a Dios con vanas palabrerías, porque Él vive en nuestro corazón. Hablemosle a Dios confiadamente. Hablemosle a Dios como se le habla a un amigo. ¿Estás asustado? Dígale, Señor, estoy asustado. ¿Estás preocupado? ¿Estás triste? Señor, estoy muy triste por lo que me ha pasado. Porque ahora podemos acceder a Dios confiadamente. Porque el velo que no nos permitía estar en su presencia se rompió de arriba para abajo, se despedazó completamente y ahora tenemos libre acceso a nuestro Padre Celestial. Y cuando dice entremos confiadamente al trono de la gracia, y traducimos eso a un español más moderno, es como decirle, entre confiadamente y siéntese en la silla de los regalos. ¿Dónde está tu papá? Como cuando le llevamos los chiquillos al Santa, ¿verdad? Siéntese ahí confiadamente y pídale lo que quiera. Por si no le van a dar nada, pídale lo que quiera. Entramos donde el Señor y le contamos todo lo que nos está pasando. Le contamos todo lo que necesitamos y todo lo que queremos. Confiadamente, sin religiosidad, sin rituales, sin expavientos, sin tratar de demostrar grandes cosas, tal como somos, tal como Él nos conoce. Porque si alguien nos conoce en este mundo, es Él.